el día de Pentecostés, en el cual, como sabemos, estaban reunidos los discípulos, 120 discípulos, esperando la promesa de lo alto, la promesa del Padre, celebrando la fiesta de Shavuot, una de las fiestas judías que se ha celebrado esta semana. Comenzó el día miércoles, creo, ¿verdad? Hasta el día de ayer, Shabbat, Shalom, día de reposo, día de Shabbat, y culmina con el día de Pentecostés, que son justo 50 días después de la muerte de Cristo, después de la crucifixión, después del Pesaj. La fiesta de las 7 semanas es la fiesta de Shavuot, 7 semanas, 49 días, porque había que contar 7 semanas desde la Pascua para celebrar la fiesta de Shavuot, la fiesta de las primicias, la fiesta que era cuando traían la primera cosecha, las primicias del grano, y evidentemente fueron también las primicias de la Iglesia las que se manifestaron allí, en ese avivamiento, en ese derramamiento del Espíritu Santo, en esa llenura del Espíritu Santo. La fiesta de Shavuot también simboliza la entrega de la Torá, de los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés estando en el monte Sinaí, ¿verdad? Y Shavuot implica ese encuentro, la boda en el cual la novia, la iglesia, es llena, ¿verdad?, de la presencia del novio, satisfecha, feliz, completa, dichosa, satisfecha, llena, porque el Espíritu de Dios viene a llenar nuestras vidas. Leamos la palabra de Dios en esta mañana en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 3, versículos 14 a 21. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Efesios 3, 14. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Por esta causa que estamos hablando, por esta causa del nuevo Pentecostés, de experimentar una nueva llenura, de experimentar el Espíritu de Dios en nuestras vidas, tenemos que doblar nuestras rodillas. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que se os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo, en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 19 especialmente, dice, y de conocer el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo, que excede, dice, que está por encima, que es superior, dice que excede, que es lo superior, lo máximo, que excede, dice, a todo, absolutamente a todo conocimiento. Dice, ¿para qué? Para que seáis llenos, porque ese es el propósito de Dios, ser llenos, dice, para que seáis llenos de toda, absolutamente de toda la plenitud de Dios. Sabes que Dios en su maravillosa divinidad, o en lo que Él es, Dios entra, y Dios haya cabida y entra dentro de nuestro corazón, porque Él se achica, digamos, Él se
se hace pequeño, de hecho se hizo muy pequeño, se hizo tan pequeño y tan insignificante que siendo Dios, descendió hacia lo más bajo y se hizo hombre para experimentar un sacrificio en beneficio de toda la humanidad. Es decir, se achicó y se hizo insignificante hasta lo sumo. Se hizo maldito, muriendo en una cruz. Y por lo tanto, Dios, en su maravillosa longanimidad, profundidad, anchura, como hemos leído, no tiene problemas para venir, achicarse y hacerse pequeño para entrar y hallar cabida en el corazón de todos aquellos que le aman y que le buscan y que aman su presencia. Entonces, el propósito de Dios es que podamos conocerle, que podamos entenderle, conocer su mente, conocer su plan perfecto, entender su carácter y ser como Él, semejantes a Cristo, y participar de lo que Él es y de su amor. Dice, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el propósito si nos dejamos cimentar en Cristo Jesús, arraigados y cimentados en amor, en el olivo. Y si en verdad dejamos que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y como soberano en nuestra voluntad, y por eso la oración diaria, una de las oraciones que siempre tienen que estar en nuestra boca cada día es: venga a mí tu reino, hágase tu voluntad. Porque es parte del Padre Nuestro, además de eso, pero no porque sea parte de la oración que enseñó Jesús, sino que venga a mí tu reino es vital, venga a mí tu reino y hágase tu voluntad cada día en mi vida. Dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre de Dios. ¿Por qué? Dice, porque ellos serán saciados. Pero, ¿usted tiene hambre y sed de Dios? Le pregunto en esta mañana, ¿tienes hambre y sed de la presencia de Dios? ¿O cuál es el hambre, verdad? Cuando tienes hambre, ¿verdad? Y el estómago, ¿verdad? Con qué ansiedad algunos se sientan a la mesa, ¿verdad? Y a comer porque tienen hambre, porque ha llegado la hora de comer ¿no? Y hay ese hambre y si el plato además es apetecible y suculento, cuánto más, ¿verdad? Y comemos con satisfacción. Pero tenemos hambre de Dios, tenemos sed de Dios. Saciados quiere decir llenos, llenos de todo lo que Él es, de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios es, porque decía el salmista, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dios llena de bien al alma hambrienta. Dios llena de bien al alma menesterosa, al alma que busca ser saciado. Y el Señor lo sacia y lo llena de su amor y de su gloria. Entonces, por esta causa debemos doblar nuestras rodillas. Pero más que doblar las rodillas, yo diría doblar nuestra voluntad, doblegar nuestra voluntad, doblegar nuestro entendimiento. Porque a veces queremos entender tanto a Dios con nuestra razón que no llegamos a entenderle. Y Dios empieza a obrar maravillas cuando nuestro entendimiento llega a su límite, cuando nuestra mente llega a su límite. Es cuando Dios empieza a obrar su perfecta voluntad y a obrar de una forma con su magnificencia, ¿no? Vamos a seguir leyendo en el libro de los Efesios, también un poco más adelante, en el capítulo 5, un versículo, Efesios capítulo 5, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con nada que no sea la presencia de Dios, porque dice que hay disolución, es decir, se disuelve, se va, se pierde.
es disoluto. No os embriaguéis con nada que sea disoluto, con nada que no se pueda retener, que no se pueda guardar, que no se pueda... Es como el aceite, ¿verdad? Que si lo quieres retener entre las manos se te va a escapar, ¿verdad? Porque resbala. Pues no te embriagues de nada que sea disoluto. Dice, antes bien, sed llenos, en imperativo, mandamiento del apóstol y por lo tanto mandamiento de Dios. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y el propósito de Dios a través de su Espíritu es esa llenura. Una vasija no puede estar satisfecha hasta que no esté llena. El plan del Señor es que podamos decir y experimentar: mi copa está rebosando, como decía el salmista. Vemos que Jesús, como todos sabemos, o casi todos, el primer milagro que hace Jesús, según Juan capítulo 2, lo hace en unas bodas, las bodas de Caná, como todos sabemos. Y en esas bodas ocurrió que, estando todos en esa fiesta de bodas, pues faltó el vino. Y entonces vino María, la madre de Jesús, y le dice: mira, no tienen vino, falta el vino, no hay vino. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero él, a pesar de todo, Jesús da la orden y dice: había allí 5 tinajas de agua que usaban para el rito de la purificación, del lavamiento de manos antes de entrar en los lugares de reunión. Y Jesús ordena que llenen aquellas tinajas de agua. Porque primero somos tinajas que se llenan de agua. Dice la palabra de Dios que el agua es la palabra, no es la palabra de Dios, es agua limpia. Y después dijo Jesús, una vez que las tinajas fueron llenas de aguas, le dijo: llevadlas al maestresala. Y cuando fueron llevadas al maestresala y el maestresala probó de aquellas tinajas, vio o experimentó que el agua se había transformado en vino para que lo pudieran servir a todos los que estaban celebrando y asistiendo a aquella boda. Por lo tanto, lo primero que viene cuando te entregas, cuando te rindes al Señor, es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Si es que te entregas de una forma sincera y verdadera, y ha habido un verdadero arrepentimiento, porque entonces se produce en nosotros un comezón, un hambre de la palabra. Y después, en ese anhelo, Dios es el que hace el milagro del logos de la palabra, de cambiar, experimentar el cambio, la transformación del logos de la palabra, del agua de la palabra, en el rema, en la experiencia, en la vivencia del vino, ¿verdad? La transformación del agua en vino, ¿verdad? Y del rema y de la experiencia dentro de nuestra vida. Porque el vino tiene vida. El agua en sí no tiene vida, pero el vino, sus componentes hacen que tenga vida, ¿verdad? Se tiene en una barrica tantos meses, se pasa a otra barrica, se hace un proceso ¿verdad? Para que muchos se quedan con el agua de la vida y no experimentan el poder y la fuerza del vino, ¿verdad? El vino simboliza el gozo, la presencia, la fuerza del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y por lo tanto, hermanos, es indispensable experimentar este nuevo Pentecostés, esta nueva llenura del Espíritu Santo, y más en estos tiempos que vivimos, para vivir en la potencia de Dios. Como decía el apóstol Pablo, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Porque ya palabras sabemos muchas, palabras hemos oído muchas, pero ¿dónde está el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Dónde está el poder de Dios en nuestro medio? ¿Dónde está el poder de Dios cuando pasamos por experiencias, pasamos por momentos de aflicción, por momentos de tristeza, por momentos de enfermedad, ¿Dónde está el poder de Dios? Tenemos que vivir en esa potencia y en ese poder de Dios. Vemos por medio del profeta Ezequiel
una preciosa promesa de Dios que está escrita en Ezequiel, capítulo 36, verso 25 al 27. Es la promesa del nuevo pacto. Ya estaba ahí desde el principio. Ya Dios sabía que el primer pacto, el contrato matrimonial, por llamarlo de alguna manera, dado en Shavuot, iba a fracasar, no porque fuera malo en sí el contrato, sino porque la novia, porque la iglesia, porque el pueblo de Dios era malo. La novia era pecadora y la novia amaba el pecado. Entonces Dios establece un nuevo pacto, un nuevo contrato, que se cumplió precisamente en el Pentecostés, ¿verdad? Cada año celebraban Pentecostés, el pueblo judío, según las instrucciones, celebraban el Shavuot, ¿no? Pero el segundo Pentecostés, en el cual viene la glorificación y el cumplimiento del contrato, fue cuando Jesús ascendió a los cielos después de haber resucitado y después de 7 semanas vino sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, vino sobre ellos y descendió el Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y se cumplió la promesa de Jesús, que dijo: esperad la promesa del Padre antes de ascender a los cielos. Y ese segundo contrato de matrimonio estaba ya profetizado en Ezequiel, capítulo 36. Y ahí lo vamos a leer ahora, en el verso 25. Fíjate lo que hace Dios en ese nuevo pacto, en ese nuevo contrato. Ya no que lo hagas tú ni que lo haga yo, sino no solamente hay que decirle a Dios 2 cosas. Sí creo y sí quiero. Sí creo y sí quiero. Creo en el bautismo del Espíritu Santo y quiero recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Y el novio entonces le dice a la novia, ¿verdad? Cuando celebramos matrimonios, cuando casamos a un hombre y una mujer, les leemos algunas cláusulas, algunas condiciones. Una de ellas es decir: me aceptas como tu legítimo esposo y prometes amarme, respetarme, etcétera, etcétera. Y la novia dice: sí quiero, acepto, te acepto. Y viceversa. Pues es lo mismo, ya no hay más que decir, porque luego todo lo demás lo hace el Señor. Si hay un sí sincero, si hay un sí verdadero en nuestro corazón, de amarle, de honrarle, de obedecerle, aunque no podamos por nosotros mismos, pues entonces se cumple lo que dice la palabra, lo que dice este nuevo contrato, este nuevo pacto. Leamos versos 25 al 27, Ezequiel, capítulo 36. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Primero, el Señor nos tiene que limpiar de todas nuestras inmundicias, porque el Señor no puede venir a habitar en una morada donde haya suciedad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Seréis limpiados de todas inmundicias. Primero, el lavamiento. Tienes que dejarte limpiar. El Señor tiene que sacar de ti toda oscuridad, toda inmundicia, todo pecado, de todo aquello que es corrupto, ¿verdad? Y que está contaminando. Dice: y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y después dice el Señor: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esa es la promesa. Poner dentro de nosotros su espíritu para ser llenos de su espíritu. Y haré, después de que ha puesto su espíritu en nosotros, dice que haré que andéis en mis estatutos, en mis mandamientos,
y que guardéis mis preceptos, mis ordenanzas, y no solamente que los guardéis, sino que los pongáis por obra, ¿verdad? Qué hermosa promesa, ¿verdad? Pone en nosotros su espíritu para que andemos en sus estatutos, en sus mandamientos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra, ¿verdad? Que nuestras obras manifiesten que estamos guardando los mandamientos de Dios, que vivimos conforme a los mandamientos de Dios, que no vivimos meras palabras, sino que vivimos una realidad en nuestra vida. Ya está bien de palabras, ya está bien de religión, ya está bien de palabras huecas, palabras vanas que no sirven para nada. Vivamos la realidad, hermanos, de lo que hablamos. A mí me causa mucha tristeza a veces escuchar a personas que hablan, planifican, dan ideas, dicen vamos a hacer aquello y luego no hacemos nada. Y por la boca muere el pez. Ya está bien de palabras. Si no tenemos el Espíritu de Dios, seremos meros habladores, pero no seremos hacedores de lo que hablamos. Y qué triste que podamos pensar una cosa, hablar otra cosa y luego hacer otra cosa totalmente diferente de la que pensamos o hablamos. Eso es una locura, eso es una controversia y eso es una esquizofrenia espiritual a la cual no debemos llegar, pero que muchos, tristemente, viven en esa esquizofrenia espiritual. Quieren alcanzar, quieren hacer, piensan hacer, dicen hacer, pero luego hacen todo lo contrario en sus vidas. Hermanos, vivamos la realidad del Evangelio, vivamos la realidad de la palabra de Dios en nuestras vidas, pero para eso solamente lo vamos a poder conseguir si estamos llenos y hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y hemos sido ministrados por el Espíritu Santo. Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, ya no eres tú el que tienes que estar esforzándote por hacer las cosas, porque el Espíritu Santo lo produce en ti. Es muy diferente. No podemos, por nosotros mismos, no vamos a conseguir guardar sus mandamientos, andar en sus estatutos y ponerlos por obra. Es por el Espíritu de Dios que podemos hacer morir las obras de la carne. Es por el Espíritu de Dios que podemos andar en sus mandamientos, que podemos correr en sus mandamientos, que podemos vivir conforme a la palabra de Dios. Si no, seremos como címbalo que retiñe, como metal que resuena. Y hablaremos y hablaremos y hablaremos, pero seremos huecos totalmente en nosotros mismos. Pero si es de esa manera, es Dios quien se esfuerza dentro de ti, es Dios quien produce ese esfuerzo dentro de ti. Y Dios no va a fracasar, porque Dios no ha fracasado. Dios no fracasa. Él es el Padre perfecto. En Él no hay sombra, no hay mudanza, no hay variación, no hay duda. Él es el Padre de las luces, el Padre perfecto. Y Él hace que andemos en sus caminos y en sus mandamientos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo un consejo que hemos leído y una palabra que hemos leído, algo muy, muy sabio. Le dijo el apóstol Pablo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nada más, nada más. Esfuérzate en la gracia, hermano, esfuérzate en la gracia, querido amigo, querido hermano, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, porque es por gracia. Nadie puede por sí mismo mejorar nada de nosotros mismos. Yo no puedo mejorar nada de mí mismo si no es por la gracia de Dios. Yo no puedo añadir a mi estatura un codo si no es por la gracia de Dios. Yo no puedo crecer en la fe si no es por la gracia de Dios. Yo no puedo ser mejor de lo que soy si no es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la produce el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Si no, no conseguiremos nada, absolutamente nada, porque todo es por pura gracia. Y para eso hemos de dejar de ser llenados, porque una vez llenos, Él es el quien toma el control de nuestra voluntad. Porque, hermanos, si hay un vacío,
Si hay un vacío, cualquier vacío en nuestras vidas va a provocar una doblez, una división. Va a provocar un doble ánimo. Y en ese vacío tiene parte de control. ¿Quién? Pues ¿quién tendrá parte de control? Pues el maligno o nuestro viejo corazón contaminado. Y entonces, en ese doble ánimo, fracasaremos. Porque el hombre de doble ánimo, dice la Biblia, que es, ¿cómo? Inconstante en todos sus caminos. Es decir, es querer y no poder. Es desear y no alcanzar. La inconstancia que muchos manifiestan en sus vidas, que van de un lado a otro, son inconstantes, que pasa el tiempo y la inconstancia se apodera de sus vidas, de sus vidas, de sus vidas, y han hecho de su vida un hábito de inconstancia total y absoluto, y no son constantes. La palabra de Dios dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ser llenos del Espíritu Santo es tener una mente, la mente de Cristo, un alma, el aliento, el neuma de Dios. Cuando Zacarías, el profeta Zacarías, tiene una visión celestial, como está escrito en Zacarías capítulo 4 y versículo 6, Zacarías capítulo 4 y versículo 6, dice la palabra de Dios. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Lo sabemos, no es con espada, no es con fuerza, no es con nada de eso, es con mi espíritu. Yo hago la obra por mi espíritu, dice el Señor. Yo hago las cosas por mi espíritu. No es por tu fuerza, no es por tu sabiduría, no es con ejércitos, no es con tus armas, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. En esa visión, Zacarías ve un candelabro de oro y dos olivos, uno a cada lado. ¿Y qué es eso lo que significa? No lo entiende y le dice, en esa visión pregunta, dice: ¿qué es lo que estoy viendo? Y los dos olivos son los dos testigos que están en el cielo. Y el candelabro de oro simboliza claramente los 7 brazos, son las 7 expresiones del Espíritu Santo, y es la lámpara por la que corre el aceite, por la que fluye el aceite, la menorá, ¿verdad? El candelabro. Pero dice que ve también un depósito de aceite, desde el cual se vierte el aceite. Está expresando cómo la unción del Espíritu Santo, desde la cual se vierte el aceite, ¿verdad?, en nuestra lámpara, y mientras el aceite está llenando la lámpara, entonces habrá luz, irradiaremos luz, seremos luz. Pero si falta el aceite, entonces faltará la luz. Solamente tenemos que ver la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Las unas tenían aceite en sus lámparas y las otras no tenían aceite. Y a la medianoche se oyó un clamor y todas dijeron: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y sabemos lo que ocurrió, ¿no? Pero Zacarías no entiende, dice: ¿pero qué es esto, Señor mío? Y Dios le dice: no es con fuerza, no es con ejército ni con fuerza. Todo esto que te he mostrado, este candelabro, este recipiente de aceite, es para decirte, es para enseñarte que no es con espíritu, o sea, que no es con ejército, que no es con fuerza, sino que es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Aleluya. Y nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, nada bueno. Hermanos míos, cuando el rey Saúl, hay un texto impresionante, fue lleno del Espíritu Santo, estaba con un grupo de profetas, iban ¿no? Y después de ser ungido por medio del profeta Samuel, como está escrito en 1 de Samuel, por si lo quieren anotar, capítulo 10, versículo 7, el Señor le dice, por boca del profeta, le dice al rey Saúl: ahora que has sido ungido, que has sido llenado, dice, haz todo lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Haz todo lo que te viniera a la mano,
porque Dios está contigo. Imagínate, ¿no? Qué hermosura, ¿verdad? Que Dios te puede decir, haz todo lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo, pero cuidado, o sea, no todo lo que te viniera a la mano conforme a la voluntad de Dios. Hazlo, haz todo lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Cuando estás lleno de Dios, haz todo lo que te venga a la mano porque hacer porque Él mismo estará contigo, te respaldará. ¿Ya? Son las buenas obras, son los buenos caminos, son sus propósitos, son sus promesas cumplidas en la vida, en tu vida. Porque Él pone de antemano para que sean hechas por sus hijos. Pero eso se cumplirá solo cuando estamos llenos, andando en el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Shavuot es el cumplimiento perfecto de la boda que culmina en Pentecostés. Y por eso necesitamos tener un nuevo Pentecostés en nuestras vidas. El contrato perfecto de matrimonio en el cual ya no son dos sino uno, la novia y el novio, fundidos en una sola carne por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero veamos la experiencia gloriosa de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4, donde está narrada la experiencia que tuvieron el día de Pentecostés, que el pueblo de Israel celebró desde el día de ayer y hoy, el día de Pentecostés. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Vino un viento recio que llenó toda la casa. Cuando inauguraron el templo de Salomón, después de sacrificar 1000 holocaustos, después de purificarse y santificarse todo el pueblo, de lavarse y de estar santificados durante 3 días, después de eso dice que la gloria de Dios vino y llenó el templo, de tal manera que nadie podía entrar en él, ni aun los sacerdotes podían entrar en el templo, porque era tal la gloria de Dios que había descendido que les impedía entrar en el templo. Había una fuerza dentro que tal que abrían la puerta y como que era tal la presencia de Dios, era tal la gloria de Dios que llenaba aquel lugar que no podían entrar dentro del templo. ¿Te imaginas qué experiencia tan hermosa, gloriosa? Quizás hoy ya no podemos experimentarla físicamente, pero la podemos experimentar en nuestro interior. Y que esa gloria de Dios llene nuestro corazón, llene nuestra vida. De tal manera que cuando algún intruso quiera entrar dentro de nosotros, sea tal la fuerza y el poder de Dios que haya en nosotros que diga, wow, ahí no puedo entrar, porque pesa la gloria de Dios. Porque el peso de la gloria de Dios es tremendo, ¿verdad? Y Dios quiere que ese peso de la gloria de Dios esté en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que recibir y ser ministrados y recibir ese bautismo del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Solamente cuando somos llenos del Espíritu Santo, la gloria de Dios llenará el templo. Y tú y yo somos templos del Espíritu Santo de Dios. Somos templos del Dios vivo, dice la Escritura. Y nadie podrá entrar dentro de ti. Imagínate que ningún intruso, que cuando venga el ladrón, que cuando vengan los demonios, que cuando vengan, no puedan entrar dentro de ti, porque la gloria de Dios les echará fuera, ¿verdad? De una vez, porque es tal el peso de la gloria de Dios que los demonios huyen
ante tal presencia de Dios y no podrá ser dañado por el enemigo. Y ahí es cuando se cumple, hermanos, el primer mandamiento y principal mandamiento que enseñó Jesús cuando le preguntaron a Jesús, pero ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús les dijo, el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. El Señor, nuestro Dios, uno es. Yahvé Elohim, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque has sido lleno de Él. Entonces no hace falta que entre nadie más. Tú, cuando eres lleno, ya nadie entra, eres tú el que sales. Eres tú el que te manifiestas. Eres tú el que obras, ¿verdad? Y cuando sales puedes ser el buen padre, la buena madre. Puedes ser el buen esposo, la buena esposa. Eres, cuando sales, porque estás lleno de la presencia de Dios, puedes ser el buen hijo, la buena hija, el buen hermano, la buena hermana, la buena persona que le hará que seas, el buen pastor, el buen siervo, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios está dentro de ti. La única forma de cumplir ese mandamiento es amándole a Él y siendo lleno de Él. Y he dicho que no puede entrar nadie. ¿Qué significa esto? Que entonces es cuando ya nunca más amas a nadie más que a Él. Pero, hermanos, queremos amarle así. ¿Tú deseas amar a Dios, amar a Jesús de esta manera? ¿Lo deseas? Deséalo en esta mañana. Dile, Señor, quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Dice que después de que entró ese viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, versos 3 y 4 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eran 120 los que estaban en aquel lugar, en el aposento alto. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Te imaginas lenguas de fuego posándose sobre sus cabezas? Quizás esto no se ha repetido nunca en nuestro medio, ¿no? De una forma real, física, visible. Pero a lo largo del ministerio yo he podido experimentar personas rodeadas como de fuego. He tenido experiencias en las cuales, ¿verdad?, he visto casi incluso salir fuego de las manos, ¿verdad?, de algunos hermanos, de algunos siervos de Dios, al orar, al predicar, al orar por las personas, ¿verdad? Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hay que quitar los tapones. Y dice que comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Una de las manifestaciones que trae el Espíritu Santo cuando somos llenos es que comenzamos a hablar en nuevas lenguas. Es un don, el don de lenguas, que el Señor nos lo da para edificación. Dice que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Y esto es hermoso, de poder orar en lenguas, orar con el Espíritu, orar no con el entendimiento, sino en el Espíritu, ¿verdad? Y Dios nos da esos dones, ¿verdad? Hay muchos tapones en las mentes. Sabes que la mente, cuando Dios quiere hacer algo sobrenatural, la mente como que se siente herida en su orgullo. ¿Por qué? Porque Dios, para obrar, tiene que desnudar nuestra mente completamente, tiene que desnudar nuestros pensamientos. Y es como orar en lenguas, parece algo ridículo, ¿verdad? Y eso ocurre con la manifestación del don de lenguas, que son como balbuceos, es como hablar en lengua de tartamudos, es como hablar balbuceando, ¿verdad? Y algo que la mente no entiende, y como la mente no lo entiende, la mente lo quiere estorbar. Todo aquello que la mente no entiende,
que venga de Dios, la mente querrá estorbarlo para que no lo recibas. Esto es algo tremendo. O sea, todo lo que la mente no pueda entender que venga de parte de Dios, la mente querrá estorbar para que eso no habite dentro de ti, para que no sea parte de ti. Es pasar de la esclavitud a la libertad del Espíritu Santo. Y hermanos míos, si nos hemos limpiado, si estamos dispuestos a obedecerle, si estamos dispuestos a participar de su sacrificio, entonces tú y yo hemos sido llamados. Usted ha sido llamado y apartado para ser lleno y recibir el Espíritu Santo de Dios en su vida. Recibid el Espíritu Santo y recibid los dones y hablar en otras lenguas y profetizar para poder orar unos por otros y edificar de esa manera la iglesia y edificarnos los unos a los otros. Y esto sucede por imposición de manos o no. Ahora ya no podemos imponer las manos. Quizás en esta nueva normalidad o bajo esta nueva normativa, cuando se reabran las iglesias, igual ya todo esto de cómo hay que guardar la distancia, como no se podrá imponer las manos, ¿verdad? Porque la nueva normativa implica todo eso, ¿verdad? Pero esto no viene por imposición de manos o no. Dios hace las cosas de cuando Él quiere, como Él quiere y de la forma que Él quiere. Entonces no hace falta seguir ningún ritual, seguir ningún costumbrismo, ¿no? Sino Dios hace las cosas sobrenaturalmente, soberanamente, ¿verdad? Puede ocurrir en cualquier momento, pero sea como sea, no hay otro camino sino ser llenos del Espíritu Santo. Quiero leer, ya para ir terminando, Hechos de los Apóstoles también, capítulo 19, versos del 1 al 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versos del 1 al 7, dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Pablo llega a Éfeso y se encuentra con un grupo de discípulos. Dice que eran como 12 hombres, los cuales, ante la pregunta de Pablo de si habían recibido el Espíritu Santo, cuando creyeron, ellos respondieron algo que a mí me deja atónito. Dice que ni siquiera habían oído si había o no Espíritu Santo. Es decir, desconocían completamente que había Espíritu Santo o si había Espíritu Santo. Qué terrible falta de conocimiento de toda la plenitud de Dios. Desconocer que hay Espíritu Santo o no haberlo experimentado como creyentes, que es algo también que ocurre en multitud de creyentes que no han sido revestidos del Espíritu Santo de Dios, que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios, porque no les siguen las señales del Espíritu Santo, los frutos, los dones que se manifiestan con el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, no van con ellos. Entonces quiere decir que no han experimentado y que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces Pablo les dice: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos le respondieron: en el bautismo de Juan el Bautista, querían decir. Y entonces Pablo le responde: Juan bautizó con bautismo
de arrepentimiento, porque lo que predicaba Juan era arrepentíos y bautizaos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esa fue la predicación de Juan el Bautista, ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Bautismo de arrepentimiento. Arrepentíos, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? Hablando de aquel, dice, que vendría después de él, esto es, de Cristo, creyendo en él. Entonces dice, al oír aquello, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Al oír aquello, dice que entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Porque Pablo les dice, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Cristo. Y cuando oyeron esto, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y después el apóstol Pablo dice que les impuso las manos. Oró por ellos. ¿Y qué pasó? Dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y otra vez vemos que y comenzaban a hablar en lenguas y a profetizar. Eran como unos 12 hombres. Yo te pregunto, ¿cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted tiene el bautismo del Espíritu Santo? Es fundamental para experimentar toda la plenitud de Dios, como hemos leído al principio, y ser llenos y ser saciados. Y qué triste que hay tantos que no han tenido aún esa experiencia gloriosa en sus vidas. Lamentable, incluso muchos que ministran en algunas áreas de la iglesia. Yo veo personas que incluso ministran en los escenarios, ministran y no tienen el bautismo del Espíritu Santo porque no les ves fluir en esos dones que Dios da a través del Espíritu Santo. Quiere decir que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, o si lo recibieron, está totalmente contristado y apagado en sus vidas. Y tienen que volver a reactivarlo nuevamente. Jesús, antes de ascender a los cielos, les dijo a sus discípulos que no se moviesen de Jerusalén, que no fueran a ningún lado, que no fueran desnudos porque iban a ser apaleados si iban de aquella manera, que antes de ir tenían que esperar algo. ¿Qué era lo que tenían que esperar? ¿Qué les dijo Jesús? Esperad aquí hasta que recibáis la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Era el bautismo del Espíritu Santo, hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Y entonces les dijo, y entonces recibiréis poder. La palabra poder del griego es dinamis, dinamita, poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis, ¿qué? Testigos. La palabra testigos, si vamos a los orígenes de la traducción original, se podría traducir como mártires, los que iban a ir al martirio. Martirios, los que iban a sufrir el martirio, y para sufrir el martirio tenían que estar preparados. Y por eso Jesús les dijo, esperad, no vayáis a ninguna parte hasta que recibáis el bautismo del Espíritu Santo. Luego vemos cómo algunos de ellos efectivamente sufrieron el martirio, pero lo sufrieron como valientes, porque estaban llenos del Espíritu Santo, como Esteban cuando estaba siendo apedreado, como leemos en el libro de los Hechos más adelante. Aquí hay dos palabras muy importantes en ese versículo. Y recibiréis dinamis, recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Testigos. Tendréis esa valentía, ese poder, ¿verdad? Porque, queridos hermanos, no podemos manifestar los frutos del Espíritu Santo si no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, y mucho menos sus dones, lo cual significa que estaremos totalmente faltos.
Porque los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, nunca los podremos manifestar en nuestras vidas si antes no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Es imposible. Tú no puedes amar si no es por el Espíritu Santo. Tú no puedes tener paz si no es por el Espíritu Santo. Tú no puedes tener verdadero gozo si no es por el Espíritu Santo. Tú no puedes tener paciencia si no es por el Espíritu Santo. Tú no puedes ser bondadoso si no es por el Espíritu Santo. No podrás tener verdadera fe si no es por el Espíritu Santo. No podrás ser manso y tener mansedumbre y humildad si no es por medio del Espíritu Santo. Y no podrás tener templanza, dominio propio, si no es por medio del Espíritu Santo. Porque tú no lo tienes, porque el hombre en sí mismo ni ama como se debe de amar, ni tiene paz como es la verdadera paz, ni tiene gozo como es el verdadero gozo, ni tiene la paciencia como... Es imposible, porque son los frutos del Espíritu Santo que se manifiestan a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces se manifestarán esos ríos de agua viva que dijo Jesús. ¿Ya? El que cree en mí, dice en el Evangelio de Juan, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, Jesús el día de la fiesta puesto en pie, dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La fuente de los frutos, esos ríos, es la llenura del Espíritu Santo. De eso estaba hablando Jesús. Por lo tanto, es fundamental ministrar en este tiempo la llenura del Espíritu Santo. Y por eso este mensaje en este día, preciso de Pentecostés. Un nuevo Pentecostés para muchos que lamentablemente se quedaron ahí y que han apagado y que han contristado el Espíritu de Dios en sus vidas. Que se han alejado ya tanto de Dios, que se han olvidado del lavamiento de sus antiguos pecados, y que tienen amnesia porque han olvidado el sacrificio de Cristo por sus vidas, y mucho menos tienen la experiencia gloriosa de experimentar la llenura de Cristo, del Espíritu Santo. Quizás un día la experimentaron, pero ha pasado tanto tiempo que ya eso quedó tan lejos, ¿verdad? Tienen que recuperar, volver atrás, recuérdate por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, dice el Señor a una de las iglesias en Apocalipsis. Y si no lo has recibido nunca, pídeselo al Señor, ¿verdad? Pídele hoy al Señor que seas bautizado con el Espíritu Santo. Hay que dejar fluir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para orar, para profetizar, para proferir palabras de verdad. Porque una cosa es recibirlo y otra cosa es dejarle fluir en nuestras vidas y buscar el crecimiento siempre. Termino y oramos leyendo Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Usted puede decirlo en esta mañana, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero me quiero quedar solamente con la parte donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor debe estar sobre ti, debe estar sobre usted, amigo, querido hermano. El Espíritu del Señor, necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Tal vez has creído en Jesús, has venido a la iglesia,
no sé, llevado una vida más o menos en el Señor, pero necesitas ser ministrado en el Espíritu Santo. Necesitas recibir el Espíritu Santo. Pídesele hoy de todo corazón. Derrama hoy tu corazón delante del Señor para que seas lleno del Espíritu Santo. No podemos imponer las manos porque estamos en una transmisión, pero la oración puede hacer mucho en esta mañana, porque la oración no tiene límites, porque Dios no tiene límites de habitáculos, de habitaciones. Dios en su omnipresencia, en su omnipotencia, en su poder, puede hacer maravillas si usted realmente, si tú, amigo, hermano, en esta mañana, te humillas delante de Dios y se lo pides. Porque dice la Biblia, la regla de oro dice, pedid y recibiréis. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Qué dice la Escritura? Porque ¿qué padre de vosotros, dice, si su padre le pide pan, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará en lugar de pescado una serpiente? O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Dice, pues si vosotros siendo malos, dice el Señor, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo ¿a quiénes? A los que se lo pidan. Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pídeselo en esta mañana. Que tengas hoy un nuevo Pentecostés, que tengas hoy un bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? En el libro de los Hechos imponía las manos, y cuando pusieron las manos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas y a profetizar, como hemos leído. Pero hoy lo vamos humildemente a pedir, pero usted tiene que estar dispuesto a recibirlo y a decirle, sí Señor, te lo pido con toda mi alma, lo deseo con todo mi corazón. Te pido perdón primeramente por mis pecados, límpiame para recibir la promesa del bautismo del Espíritu Santo en mi vida, lo deseo. Igual no lo recibes ahora, pero si tú lo pides de todo corazón, el Señor lo hará cuando quiera, como quiera y donde quiera. Yo le invito en esta mañana a que reflexione, a que puedas doblegar tu rostro en esta mañana para orar, para que puedas doblar la cerviz, doblar el corazón, ¿verdad? Y puedas orar conmigo en esta mañana y le puedas pedir al Señor. Ahí donde estás, en tu casa, en tu habitación, no sé dónde estés, pero donde estés, hazlo en esta mañana. Háganlo, hermanos. Doblen sus rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa. Para ser revestidos del Espíritu Santo. Necesitamos en estos tiempos más que nunca el Espíritu Santo de Dios. Pídeselo, porque qué Padre de vosotros, ¿verdad?, no se lo dará. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, para que puedas decir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Aleluya. Y entonces los dones, los frutos de Dios, del Espíritu Santo, se comenzarán a manifestar en tu vida de una forma sobrenatural. Es tiempo de recuperar esas manifestaciones más que nunca. Así que en esa actitud de corazón,